momento. darles las bienvenidas a todos. ¿Cuenta, señora Pilar? No, presidente, cuenta... sí, perdón. El ministro de Hacienda, que está invitado para el segundo punto, se excusó porque tiene otro compromiso. Está conectado en otra comisión, me da la impresión que en Hacienda. Entonces se excusó de estar en la comisión de trabajo. Ya. Muchas gracias. La senadora Van Rieselberghe se está conectando. Está conectada. Sí. Gusto saludar a la senadora. Quiero recordar que queremos ver dos temas: asistente a la educación y la discusión sobre la situación del análisis postnatal parental y los vínculos con la crisis sanitaria como segundo tema. Entiendo que para ese momento la ministra sí nos va a poder acompañar. Quiero, en el tema de asistente a la educación, señora Pilar, permíteme hacer una introducción y ofrecerle la palabra al señor. Sí, quiero hacer una introducción y ofrecerle la palabra al señor ministro, con quien trabajamos este tema cuando era subsecretario. Entonces, yo quiero hacer un poco memoria y manifestar la voluntad de la comisión, o lo que creo que es la voluntad de la comisión. En el marco del estatuto del asistente a la educación se generó el debate sobre el estatuto y en un momento se estableció los criterios y los derechos laborales que estaban en el estatuto. Eran extensivos o cómo eran extensivos para los otros asistentes de la educación de establecimiento con sostenedores que recibían la unidad de subvenciones escolares, es decir, que reciben el financiamiento público para sus proyectos educativos. Eso se fue homologando de una forma, yo voy a usar el concepto bastante poco ortodoxa nuestro proceso, que fue a través de un par de leyes distintas. En un momento hubo un desencuentro con la dirección de trabajo y se sacó una ley interpretativa del artículo 56 para que no hubiese dudas de qué se entiende por asistente a la educación en materia de derechos laborales. Y hoy el proyecto de ley lo que hace es poner sobre la mesa una práctica que se considera discutible, que es que un sostenedor tercerice la prestación de servicios que son propios de los asistentes de la educación. Es decir, cuando se externaliza. El proyecto no cuestiona si es que el sostenedor tiene el derecho de externalizar o no, pero sí establece que si va a externalizar no puede precarizar el empleo. Es decir, tiene que estar en las mismas condiciones de trabajo en materia de derechos laborales. Esa es la situación donde hemos estado. Y quiero en ese sentido, ministro, agradecerle mucho que nos pueda acompañar. Estamos hablando de un universo de personas muy numerosas, donde se busca la igualdad ante la ley en todos los establecimientos que reciben el mismo financiamiento público. No nos metemos en la discusión de los colegios particular pagados porque eso tienen otra lógica y se rigen solo por el Código de Trabajo. Con esa introducción le ofrezco la palabra al ministro. Y aprovecho de saludar a la señora ministra de Trabajo también. Gracias, presidente. Aprovecho de saludar también a las demás senadoras, a la ministra del Trabajo. Efectivamente, como usted bien lo señalaba al iniciar la sesión, lo que ha ocurrido en materia de asistentes de la educación es que hemos tenido una manera muy poco ortodoxa de ir legislando sobre algunos aspectos de su relación laboral. En el fondo se legisló de una manera global respecto de el estatuto de los asistentes de la educación, como consecuencia además de un mandato que estaba en la ley de educación pública, que ordenaba a contar con un estatuto para los asistentes.
pensado siempre en los asistentes de la educación asociados a la educación pública, es decir, quienes iban a prestar servicios en los servicios locales de educación. Se amplió, obviamente, esa legislación a algunos aspectos que tienen que ver con los asistentes de la educación del mundo municipal, siempre bajo una lógica, uno podría llamar transitoria, porque la administración del servicio educacional por parte de los municipios va extinguiéndose en el tiempo hasta que sea totalmente tomada por los servicios locales que se van creando. Y muy en el margen se asociaron algunos aspectos que tenían que ver con los establecimientos particular subvencionados. Y luego, si no me equivoco, creo que hubo 2 o 3, digamos, con la ley interpretativa a la que usted se refería, 13 mociones parlamentarias que fueron generando alteraciones a ese marco que se había consensuado en el estatuto, de una manera efectivamente poco propicia para el debate en el caso de algunas. Por ejemplo, la primera de esas mociones tuvo que ver con una indicación que se incorporó en la ley de reajuste del año 2000, para el año 2019, lo que obviamente significó que no hubiese ningún tipo de debate en torno a esa materia, y fue generando en los hechos una serie de distorsiones a lo que había sido un consenso original en el marco del Estatuto de los Asistentes, y afectaciones a otras áreas que no estaban originalmente previstas. Y puntualmente, me podrá corregir, ahí ustedes también han estado atentos a esa discusión, pero puntualmente el tema fundamental se centró en cómo el derecho al feriado, el derecho a las vacaciones de los asistentes se iba haciendo extensivo a otras áreas de la administración educacional, específicamente al mundo particular subvencionado. Recordemos que el estatuto lo que hacía era reconocerle un periodo de feriado más largo a los asistentes de la educación y generaba una excepción, y era que en aquellos casos de servicios que fuesen considerados esenciales, quedaban exceptuados de ese feriado por razones que eran bastante evidentes, que dicen relación con la mantención de los locales y la preparación para el inicio del año escolar en marzo. Eso se cambió, insisto, a través con muy poco debate en el Congreso, a través de una indicación que se presentó en la ley de reajuste, privando la excepción. Y luego, en otra ley, que era una ley miscelánea, que apuntaba a corregir errores de la ley de inclusión y otras cosas, también se incorporó al final del debate, y con poco debate, una indicación que hacía extensivo un régimen que ya estaba bastante anómalo de feriado al sistema particular subvencionado. Por lo tanto, y por eso agradezco la invitación, presidente, porque creo que es interesante aquí. Uno puede abordar esta discusión desde 2 puntos de vista. De una manera muy específica para desmenuzar los alcances del proyecto que aquí se está discutiendo, que es obviamente algo que hay que hacer, por razones obvias, pero creo que también sería poco apropiado perder la oportunidad o dejar pasar la oportunidad para ordenar un poco esto. Porque en la práctica lo que tenemos es un régimen que se desordenó muy rápidamente. Como consecuencia de esa discusión legislativa poco ortodoxa, se fue abordando sobre la base de modificaciones parciales, dejando atrás regímenes excepcionales que eran importantes, y en la práctica generando, y eso es lo que uno lamenta, más incertidumbre que certeza, que es todo lo contrario a lo que uno en general pide a una buena legislación. Y la incertidumbre se generó en los hechos, tanto para los asistentes de la educación como para quienes tienen la obligación de administrar proyectos educativos, específicamente el mundo particular subvencionado, y no solo el sector particular subvencionado, también el sector municipal. Se generaron distorsiones en la forma de administrar los colegios en los establecimientos municipales como una cosa previa. Y por tanto, al punto que a través de un recurso de inaplicabilidad se fue esto al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional acogió ese recurso. Sabemos que por ser una inaplicabilidad tiene efectos relativos, no tiene efectos generales, pero en definitiva estamos en presencia de un marco
de derechos laborales para los asistentes de la educación, que en definitiva hoy día es poco claro, es confuso, y que genera además costos e incertidumbres para el sistema educativo que nunca fueron considerados. De hecho, yo mismo, siendo subsecretario, hice ver varias veces lo que a nuestro juicio era el carácter de inadmisible de esas mociones, porque generaban costos que no estaban previstos y porque alteraban también otras materias que dicen relación con el régimen laboral de funcionarios públicos, en este caso los asistentes de los servicios locales. Y en la práctica hoy día tenemos entonces un proyecto concreto que apunta a lo que señala el proyecto, a evitar la precarización de ciertas relaciones laborales, pero que en los hechos se traduce en, o podría traducirse, dado este nivel de incertidumbre que está en el marco de los asistentes de la educación, en una restricción para eventualmente poder apelar al mecanismo de la subcontratación y generar nuevas distorsiones en la administración de los establecimientos educacionales. Entonces, el presidente, yo lo que sugiero, digamos, es que debiésemos llevar esta discusión a un debate un poco más amplio que permita ordenar el régimen laboral específicamente en este punto. No estoy diciendo que haya que volver a discutir el estatuto, sería una locura, pero que permita ordenar el régimen laboral y específicamente lo que tiene que ver con los feriados de los asistentes de la educación, sin ningún ánimo, obviamente, de precarizar ninguna relación laboral, pero haciendo este régimen laboral también compatible con las exigencias que se le piden a los sostenedores educacionales y con reglas de sana administración que, a mi juicio, fueron lamentablemente marginadas del debate a raíz de esta manera tan particular que tuvimos de legislar sobre el punto. Porque en los hechos lo que ocurrió fue que hay un micrófono abierto y los pido si se pueden cerrar, por favor. Llévatelo. Claudio, con su micrófono abierto. Ya, adelante, ministro. Muchas gracias. Entonces, decía que en definitiva acá tenemos que compatibilizar ciertos bienes que son todos valiosos. La necesidad de darle claridad a los asistentes de la educación de cuál es su régimen laboral, la importancia de, evidentemente, no precarizar las relaciones laborales, y también lo relevante que es que los sostenedores cuenten con reglas claras y también con instrumentos jurídicos que estén acorde a su realidad financiera y a la manera que tienen de financiarse, para que todo esto sea compatible. Y lo que yo veo, presidente, con esto termino, para iniciar alguna conversación, si lo es necesario, que en la práctica, si seguimos legislando sobre aspectos muy específicos, lo que vamos a ir generando es una legislación llena de cototos, digamos, con poca sistematicidad, y vamos a ir perpetuando incertidumbres que no benefician ni a empleadores ni a trabajadores. Eso, presidente. ¿No se escucha? Gracias, señor ministro. Ofrezco la palabra. Quiero informar que tuvimos un percance con la señora Pilar, que se nos ha sido abducida por la falta de electricidad en su zona. Se cortó la luz donde vive y por ende no está conectada. Pero entiendo que Mauricio estaba con nosotros. En cierto momento probablemente está tratando de ver cómo colaborar. En todo caso, mire, ministro, quiero ofrecer la palabra a las otras colegas, si quieren emitir una opinión. Yo quiero recoger el guante de lo que usted plantea. Yo creo que sería bueno generar un espacio, una mesa de trabajo para efectivamente ver cómo se armoniza lo que son los derechos laborales con lo que ha sido la inquietud del ministerio, con lo que son las reglas de sana administración de los establecimientos. La última modificación que hubo, yo quiero solo indicar que cuando se perfeccionaron normas sobre los trabajadores del servicio local de educación, los trabajadores regidos por el decreto ley
3.166. También ahí adecuamos cómo se podía generar mecanismos de compensaciones para aquellos que estuvieran convocados a trabajar en las semanas de enero, febrero. Pero yo creo que no tenemos en la comisión ninguna falta de voluntad, al contrario, toda la voluntad de poder sentarnos a buscar una forma de cerrar y buscar un funcionamiento lo más integral y que permita, sin establecer retroceso con lo que son ciertas conquistas laborales, sí compatibilizarlo con la sana administración del establecimiento. Yo creo que eso es algo que deseamos todos. No sé si les parece a los miembros de la comisión de que podamos darnos un tiempo, no sé, ministro, cuáles serían los tiempos que usted visualice, que podamos hacer una mesa técnica para ver esta conversación y que en unos 15 días podamos cerrarla, es decir, tener un par de reuniones de forma tal que en unas 2 semanas más podamos traer una propuesta a la comisión para cerrar este tema, que creo que es lo que todos deseamos. Y entiendo que estamos hablando de mucha gente involucrada y comparto con ustedes de que hay incertidumbre. A nosotros lo que nos preocupa es que haya igualdad ante la ley en un establecimiento del Servicio Local de Educación, de un sistema municipal de transición, así como los colegios particulares subvencionados que cumplen la función de, igual que los sostenedores públicos, con recursos estatales, de educar a nuestros niños y niñas. Entendemos que los asistentes de la educación son parte de ese proceso. Entonces, no sé si le parece que podamos pactar para que hacer una mesa de trabajo y dentro de unos 15 días poder buscar para que tenga un plazo definitivo, ¿no? ¿Presidente? Sí. Sí, a mí me parece razonable. Creo que es bueno con esos propósitos, digamos, con el propósito de compatibilizar adecuadamente distintos bienes que jurídicamente debemos proteger aquí, hacer un esfuerzo de ordenar esto, obviamente con una mirada y tratar de llegar a consensuar algo y con ese espíritu, con esa vocación. Creo que 15 días es algo razonable. No lo pondría como una cosa fatal, digamos, en el sentido de que si no llegamos a algo interesante ahí, tengamos que poner término al trabajo, creo, pero es razonable también ponerse un plazo acotado para que esto tenga vida. Por tanto, me parece razonable. Yo sugiero poner a disposición los equipos técnicos del ministerio para que puedan, sobre esa lógica, podamos generar un espacio de trabajo. De acuerdo. ¿Se les parece a los miembros de la comisión? Muchísimas gracias, señor ministro. Usted nos define de cuándo podemos partir para armar la mesa técnica con nuestros asesores para ver cuál es el mejor encauzamiento. Muchas gracias, ministro, por su tiempo. Dejamos hasta ahí este punto. Señora Pilar, bienvenida. Sí. Seguimos sin luz, pero hicimos aquí una conexión. Ya, está bien. Muchas gracias, presidente. Yo lo voy a dejar. Gracias, don Raúl, que esté muy bien. Senadora, muchas gracias. Hasta luego. Presidente, está presente el superintendente de Seguridad Social respecto del segundo tema, aparte de la señora ministra, por supuesto, pero desde muy temprano. Sí, vamos a pasar al segundo punto de la tabla, que parte con el proyecto de postnatal, así llamado postnatal de emergencia. Yo quiero aprovechar, ministra, junto con saludarla a usted. Sí, hace que ya. Nuestra conversación y de la misma manera el generar las condiciones para estudiar otras alternativas de solución. En la reunión que tuvimos el otro día quedó en claro que
hay muchas otras mujeres y niños que más allá del postnatal están sin cuidados, no tienen una cobertura adecuada, también hay mucha gente con dificultad, entonces creo que queremos ver el conjunto de temas que están involucrados aquí. A mí me gustaría, si les parece bien, que le podamos ofrecer la palabra a don Claudio. Lo que nos interesa es ir socializando, reitero, datos con el objeto de precisar cuántos son los niños y niñas que son lactantes, cuántos son los niños y niñas que mujeres con niños lactantes que están con licencia, qué tipo de licencias se están financiando por parte de la ISAPRE, qué licencias se están financiando por parte de FONASA, en particular cómo ha sido la licencia COVID-19, cómo ha operado, por cuanto una de las cosas que queremos, ministra, es, junto con la propuesta que viene desde la Cámara, hay 3 propuestas complementarias a aquella que van desde una norma interpretativa a un par de criterios como usar la licencia COVID para las mujeres con lactantes, es decir, menor de 2 años, o establecer el uso del seguro de cesantía con una excepción especial por un monto, con un tope por los próximos 3 meses para las mujeres con niños lactantes. Pero propongo que esas alternativas las podamos conversar después de escuchar a don Claudio. Don Claudio, tiene la palabra. Ok, muchas gracias, presidente. Saludo a los senadores presentes, a la ministra y al subsecretario que lo veo ahí al fondo. Yo, ateniéndome a la convocatoria, he preparado una pequeña minuta con datos generales, quizás no con la especificidad que mencionaba, señor presidente, pero espero contribuir con ello. Pueden ver esta pequeña minuta ahí, ¿no? ¿Sí? Sí. Estos antecedentes se los voy a remitir después al secretario. Primero, en relación al COVID, datos, perdón, a ver, esta cosa está un poquito... Déjeme un segundo que está un poquito abajo. Bueno, estos antecedentes están hablando desde el periodo 1 de marzo en relación a COVID-19 hasta el día 9 de junio, y me estoy basando en la licencia médica electrónica, que es la que hoy día tenemos con datos actualizados. Las licencias médicas papel tienen un rezago que recién en este momento están empezando a llegar e incorporándose al sistema. A la fecha, 9 de junio, hay 246.190 licencias COVID-19, de las cuales hay que separar unas 5.700 que son del tipo 5.6, es decir, de carácter laboral. Dejando estas 5.700 al lado, que son un 2%, que la han emitido mutuales, fundamentalmente el ISL, FONASA tiene 185.236 licencias con un 75%, y ISAPRE 55.743 con un 23%. Hoy día, de todas maneras, las licencias médicas electrónicas son el gran volumen de las licencias médicas, estamos estimando del 85%, sino más, de las licencias médicas totales que se están emitiendo. Y respecto a las mutuales, hay que sumar a esas 5.711 otras aproximadamente 60.000 órdenes de reposo, que es lo que se llama el equivalente a la licencia en el sistema mutuales, que han sido entregadas por las distintas características, es decir, COVID positivo, caso de contacto estrecho o casos de sospecha y que las personas se han ido en aislamiento. Respecto a lo que es COVID confirmado, de este total de las licencias que tienen tanto FONASA como ISAPRE, 115.000 son 687 corresponden a esta categoría.
La otra 125.292 corresponde a distintos casos que están calificados en un término genérico de sospechoso, que incluye el contacto estrecho, incluye aquella persona que se acudió a hacerse el examen PCR y todavía no hay resultado, y también aquellos que se ha denominado casos probables, en el cual el resultado del PCR no ha arrojado una conclusión final. El costo estimado de todas estas licencias es del orden de los 32.000 millones. No tengo un valor exacto, nuevamente, porque el cálculo del subsidio de incapacidad laboral es también un tema que viene con posterioridad. Pero también es importante mencionar que en este mismo periodo ha habido una caída importante de las licencias médicas en el mes de abril, del orden del 40% comparado con el mes de marzo, y estas licencias médicas han caído fundamentalmente en los temas de sistema respiratorio, es decir, aquellas que históricamente se vinculaban al virus sincicial y otros tipos de influenza, no están apareciendo. También han disminuido las licencias médicas asociadas a trastornos de carácter mental, pero en una tasa menor que las anteriores, un 18%, lo que ha hecho que la proporción de estas licencias de carácter mental pase de un 29% a un 36% en abril de 2020 sobre el total de licencias. El año 2019, el porcentaje promedio fue del casi el 24% de estas licencias médicas de carácter mental, siendo la primera patología que está cubierta. Eso en cuanto a COVID. En cuanto a licencias médicas de carácter maternal, tenemos 4 tipos, y estoy indicando los números del año 2019 como año completo. Estas cifras históricamente han venido reduciéndose por razones de disminución de la tasa de natalidad fundamentalmente. Así es como el año 2019 tuvimos 94.379 casos de subsidio iniciados por prenatal, que implicaron 94.512 millones de pesos con cargo al Fondo Único de Prestaciones Familiares. Postnatal, 98.080, en este caso 181.588 millones, y postnatal parental, 96.451 personas, con 192.148 millones con cargo a este fondo. Finalmente, mencionar que en el caso de enfermedad grave de niño menor de 1 año, que en promedio son licencias que duraron 11,2 días, esto hay que mencionar que es inferior al plazo máximo que se pueden otorgar estas licencias en forma casi automática, fueron 187.680 y implicaron casi 60.000 millones de pesos. Esto ha sido pagado tanto por las ISAPRES como por las cajas de compensación, por cuenta, por cierto, de FONASA. Eso es cuanto puedo informar, presidente. Muchas gracias. Yo creo que las cifras usted nos va a quizás poder complementar un par de datos. Porque cuando usted dice que había una reducción de las licencias normales, voy a usar, es decir, el concepto, las habituales, en los últimos meses, ¿tiene datos de qué significa en términos presupuestarios esa reducción? No tengo un dato específicamente presupuestario, pero aquí hay una suerte de compensación con las COVID, y esto, bueno, tiene que ver con algo que ya se ha advertido, que es la postergación de patologías y tratamientos que normalmente se hacen y por lo tanto están asociados a estas licencias. Uno podría afirmarse sin mucho error, sin mucha posibilidad de error, que la tasa de ejecución o la tasa de gastos en licencias no ha variado en sus sumas totales. Así es. No obstante, en defensa, si se quiere, de FONASA, no me corresponde, pero mencionarlo, hay que recordar que el sistema del Fondo Nacional de Salud también financia el costo operacional del sistema de salud. Y por lo tanto, si bien efectivamente por el lado de las licencias médicas uno podría decir que hay una compensación entre el aumento por COVID y la disminución por las licencias médicas de otras patologías,
el gasto del sistema de salud yo creo que supera con creces esa compensación. Oh, sí, eso no nos cabe duda. Me refería solo al tema de licencia. Sí, pero en licencia sí, efectivamente, y esto también está ocurriendo en el caso del sistema de mutuales. Así, el sistema de mutuales, como dije, ha prestado cerca de 60.000 prestaciones con tomas de PCR y todo lo demás. Ese mayor costo ha estado compensado por disminución en los accidentes de trayecto y en las enfermedades profesionales en algunos casos. Muchísimas gracias. ¿Se ofrece la palabra? Solo, Presidente, una consulta para entender bien el dato. Sí. Cuando nos habla de 32.000 millones, ¿es por la totalidad de estas licencias? ¿No hay algún dato más bien mensual de cómo ha evolucionado o qué ha pasado? La información que yo tenía es que tenemos del orden de 60.000 licencias semanales, entonces si nos pudiera hacer esa estimación. A ver, yo creo que este dato en las 60.000 semanales es un dato de la última semana. Esto ha sido claramente creciente. En los últimos días el aumento es de los 10.000, 12.000 licencias diarias, así que se llega a ese dato de las 60.000 semanales, pero esto es en los últimos días. Tiene que ver con el nivel de testeo, que también se ha incrementado, y por lo tanto con lo que genera en términos de las licencias según los resultados de esos testeos. Presidente, no sé si vamos a escuchar algo más como para hacer planteamiento más de fondo, ahora que me dio la palabra. Adelante. Sí, yeah. Yo, y a raíz de la conversación que tuvimos en la comisión, la última sesión, cuando uno revisa que la mitad, un poquito más de la mitad de las licencias que hoy día se están entregando, no son en lo que uno en estricto rigor diría curativas, sino que son en algunos casos incluso preventivas. O sea, esta licencia que se creó en las licencias COVID, que es la de contacto estrecho, y que además yo me alegro mucho que esta semana se normó con claridad, porque teníamos en algunos casos 4 días, después había mucha confusión en la gente y en cómo en la operatoria se las entregaban, ¿no es cierto? Y ahora se unifica a los 14 días, estaba todo el tema del periodo de carencia, pero a lo que voy ahí, que la justificación que hay detrás para ampliar la posibilidad de tener una licencia no es solamente hacer un reposo para que la persona se sane, que es, ¿no es cierto?, lo que hay detrás de una licencia en rigor, sino también un tema preventivo, de evitar que el virus se propague y que contagie a otros. A mí me parece que si nosotros hemos aceptado eso, que ni siquiera ha necesitado de una discusión legislativa, sino que es simplemente una resolución de la autoridad sanitaria, en este caso, ¿no es cierto?, la subsecretaria de Salud, y dicta la resolución y amplía la posibilidad de dar esta licencia. Cuando vemos la situación de una madre que se le termina, o una familia, en este caso madre y padre, ¿no es cierto?, cuando es el caso en que se les termina el postnatal parental, y la justificación aquí de mayor peso es que por la situación de riesgo a la salud de ese niño no es conveniente que la madre vuelva a trabajar y por lo tanto tenemos que sustituir ese ingreso. A mí me parece que estamos en un argumento, o de alguna manera la justificación de base es muy similar. ¿Qué quiero decir un poco? Y aquí quizás la interlocutora no es la ministra del Trabajo, sino que debería ser el ministro de Salud y debería ser la subsecretaria Daza, el por qué no crear hoy día, y en base a una resolución, o sea, no requiere más que eso, una licencia COVID especial en el caso de padres, madres que tienen hijos de menos de 1 año y que por la naturaleza de su trabajo no pueden teletrabajar. Yo veo diferencias respecto del postnatal. El postnatal es un derecho irrenunciable y eso fue algo que discutimos mucho y además defendimos mucho cuando se extendió el postnatal. En el fondo que la tarea prioritaria, ¿no es cierto?, y lo que tenemos que resguardar como sociedad es que la madre esté con su hijo y la lactancia materna y por eso los 6 meses y en eso la madre además es irreemplazable, ¿no? Y todas las mujeres queríamos que como sociedad que estén con sus hijos. Pero en esta situación pueden haber mujeres que vuelven a su trabajo telemáticamente, pueden ser las menos, es cierto, pero existen y esas mujeres tienen los mismos derechos, ¿no es cierto?, en reconocerlas como madre. ¿A qué voy? En que me parece que no es aquí la situación igual de uniformidad e irrenunciabilidad del postnatal después de los 6 meses y en esta circunstancia. Y una licencia de este tipo permite que la mujer, o
la mamá o el papá, quiero poner aquí el tema de corresponsabilidad, puede decir, oye, yo volví a mi trabajo, no necesito la licencia, pero si es que se necesita, en objetivo de resguardar el que no exista propagación del virus, que no se contagie esa mamá o ese papá y el niño, está esta alternativa. Uno podrá discutir si es hasta el año, si son los 3 meses siguientes, hasta los 9, cuál es el periodo más complejo ahí. Pero lo que quiero poner sobre la mesa es que hoy día me parece que no hay justificación para no decir aquí podemos crear esta licencia COVID especial en situaciones de niños menores de 1 año, voy a poner ese término, que además requiere de una resolución que va a significar, sí, un aumento del costo para FONASA. Vemos que si seguimos estas cifras del 75%, pero probablemente muchas de esas licencias ya se están entregando también como licencia de salud mental o por otra vía. Si hoy día la mamá necesitan resolver el problema, y lo más probable es que ya hayan presentado una licencia en algunos casos y después se la pueden empezar a rechazar. Todos sabemos cómo funciona el sistema. Y en el otro 25%, a mí personalmente me parece muy bien que las ISAPRES también pongan algo de su parte, que es el fondo en el financiamiento, y quizás sean, en ese caso, las mujeres de mayores ingresos. Ayer discutíamos en la Comisión de Salud las dificultades que hay para activar el seguro complementario de salud, el CAE, que es algo que financian las personas, ¿no es cierto?, en el sistema de ISAPRE. Entonces, esa es la vía de financiamiento, que es la diferencia que existe si es que yo había planteado la posibilidad de flexibilizar el uso de la licencia por enfermedad grave del hijo menor de 1 año, que tal cual como lo ha planteado acá el superintendente, tiene el financiamiento por Fondo Único de Prestaciones Familiares y de subsidio de cesantía. Yo quiero poner sobre la mesa, porque me parece que hoy día, desde el punto de vista del argumento sanitario, presidente, ya flexibilizamos que la licencia no es necesariamente curativa por una situación, además, excepcionalísima. O sea, estamos hablando de mientras está el estado de emergencia, mientras rige la pandemia. Y esto me parece que cubre un universo. Yo no quiero dejar de poner sobre la mesa, usted lo hacía, presidente, en la introducción, la situación de otras familias, de otros padres y madres que no pueden teletrabajar. Uno lo que quisiera es que hubiera aquí un incentivo a que las empresas efectivamente prioricen el teletrabajo cuando es posible, porque es bueno además que las mujeres mantengan el vínculo laboral cuando esto es posible, ¿no es cierto? Y la situación de cuidado infantil. El cuidado infantil probablemente es igual de complejo para un niño que tiene 1 año 8 meses, que en el caso que tiene 8 meses, que tiene 1 año o que tiene 7 meses. Entonces yo creo que ahí nosotros tenemos que generar un pool de alternativas que se adecúen además a una realidad donde tendrá que ser, en este caso, la mamá o el papá también quien pueda tomar la opción dependiendo de su realidad. Así que yo pongo eso, presidente, sobre la mesa para que veamos alternativas que además, insisto, no requieren ni siquiera tramitación legislativa, sino que hoy día una resolución de la autoridad sanitaria. Muchas gracias, senadora. Se entiende, yo solo quiero plantear a don Claudio, que no sé si está todavía. Ahí está. Sí, estoy. Don Claudio, en las cifras que tienen ustedes, disculpen, yo entiendo que de lo que usted nos informa, la cantidad de licencias médicas maternales son las cifras que usted nos indica y son anuales. Anuales para el año 2019, sí. ¿Lo tienen mensualizado? Lo digo por cuanto es importante para nosotros ir precisando dimensiones. Sí, puede después hacernos llegar. Al mes de abril llevamos 22.000. Estas son cifras que van en disminución, dado la tasa de natalidad. Así que es bastante, entre comillas, fácil tomar esta base para proyectar, porque no está teniendo unos cambios muy radicales, sino más bien a la baja en forma menor. Muchas gracias. Lo que yo quiero plantear es que es evidente que no todas las mujeres que trabajan tienen contrato de trabajo. Y tenemos dentro de las personas que tienen derecho al postnatal,
a una minoría de mujeres, no a la mayoría de las mujeres. Tenemos muchas mujeres que trabajan o en horario o de manera informal y que hoy no pueden salir a buscar su sustento tampoco, o no deben, por el riesgo de contaminar a sus niñas o niños. Y por ello, a mí me parece que un camino que plantea la senadora Goich es positivo, que lo habíamos conversado ayer, que es buscar los mecanismos de la licencia COVID, que es una lógica estrictamente preventiva, no es curativa. Y, por ende, logramos instalar un tipo de licencia distinta, con una justificación legal distinta y que no impide que las mujeres que quieran volver a trabajar, y no pensemos que todas las mujeres ni que hacen teletrabajo, ni que todas las mujeres viven en lugares donde hay cuarentena. Algunas quizás quieran trabajar, yo no me voy a meter en esa discusión, pero es irrenunciable. Entonces aquí hay un área que yo quiero plantear, que yo la comparto plenamente, de que podamos explorar con el gobierno, de que se busque, pero ampliado. Yo diría más allá de los 6 meses, sino debería ser todas las mujeres con lactantes que tengan derecho a la licencia preventiva de contagio por el solo hecho de tener un lactante. O lo otro, no sé, ministra Saldívar, qué es lo que han ido pensando como ministerio respecto a una situación de no poder garantizar el derecho laboral de las mujeres, porque los empleadores deberían estar pagando las salas cuna, no lo están haciendo hoy en día, y las salas cuna que el Estado tenía las clausuró. La culpa no es del empleador necesariamente, fueron clausuradas, y hay muchos niños que son lactantes que no tienen derecho al cuidado. En la propuesta que nosotros habíamos conversado con algunos de los integrantes de la comisión era o buscar una norma interpretativa legal para que por las circunstancias se extendieran los beneficios de la licencia postnatal, pero lo hiciéramos por la vía interpretativa y no nos metemos en la discusión de admisibilidad. Esta idea de una licencia preventiva que aborde al universo, o la tercera alternativa es que se genere otro instrumento a partir del seguro de cesantía, que toda mujer con lactante tenga derecho por ese solo hecho a usar el seguro de cesantía si se quiere buscar otra fuente de financiamiento. Me gustaría consultarle la voluntad a la ministra, que es algo que nos interesaría escuchar. Señora ministra. A ver, señor presidente, por su intermedio, nosotros como Ministerio del Trabajo estábamos buscando alternativas que fueran de índole laboral. Habíamos visto, por ejemplo, el establecer el hecho de que el trabajo a distancia, en caso de un padre o madre que tuviesen hijos que no pudiesen dejar solo, fuera absolutamente habilitante en la medida de que su trabajo se pudiese realizar de esa manera. Y esta es una mirada que es un poco más amplia que establecerlo hasta el año, porque nosotros tenemos una realidad que es contingente y que es que un niño va a depender mucho de la realidad social de cada familia, pero convengamos que un niño de 2, 3, 4, 5 años no puede estar solo en una casa. Y no hay colegio, no hay jardín infantil, no hay sala cuna. Podemos decir hasta qué edad, algunos pueden decir menores de 12, menores de 10, pero es una realidad que no pueden estar solos. Y por lo tanto, en esta lógica, buscar alternativas que nos permitan que todos los padres de niños que tengan a su cargo, niños que no puedan estar solos, puedan optar por estas alternativas. Entonces, la primera era establecer como obligatorio el tema del trabajo a distancia cuando se pueda y que el empleador deba establecer esa modalidad. La segunda era la de el seguro o la ley de protección al empleo, el que se pueda acoger a la ley de protección al empleo. Lamentablemente, en la tramitación de la ley corta esta opción quedó fuera, tendríamos que reincorporarla, y lo que se estaba viendo era que el subsidio al cual accediere esta madre, y un poco lo que se ha estado discutiendo, no bajara, y si fuera un subsidio que fuese más parejo. Con respecto al tema de la sala cuna,
nosotros hemos tratado de levantar información a través de la Dirección del Trabajo. Tenemos muy pocas denuncias respecto del no pago de la sala cuna independiente que no esté funcionando. A usted, senador, le consta que existe la posibilidad de entregar el derecho a sala cuna de otras vías. No sabemos si eso es lo que se está haciendo. Esto acá está en el ámbito privado de las relaciones, y si no hay denuncia, la verdad que no tenemos mucho cómo poder analizar esa información. Y lo que sí sabemos es que una enorme cantidad de salacunas se están acogiendo, y lo mismo de jardines infantiles, que no tienen el pago garantizado a la ley de suspensión del empleo y eventualmente al cierre de sala cuna. Esa información que se ha entregado en los últimos días, lo cual también nos preocupa sobremanera, porque una vez que retornemos a la actividad va a ser muy difícil poder reactivar todas las sala cunas, si es que estas de acá han tenido que cerrar por falta de recursos. Entonces es otro tema que tenemos que tener dentro del análisis en materia laboral, de qué tipo de medidas vamos a implementar para reactivar esta realidad. Pero, dicho sea eso, no hay que olvidar que solamente tienen derechos a la cuna 68.000 mujeres en nuestro país. Y también entonces un número muy, muy, muy reducido. Si nosotros tomamos el dato de la UNICEF, que dice que en Chile existe aproximadamente 1 millón de niños que están entre los 0 y los 3 años. Por lo tanto, creo que es necesario explorar una alternativa de cómo vamos a garantizar el cuidado de estos menores, que tiene que ser una alternativa que tiene que ser más amplia. Yo la propuesta de la senadora Goitz, primera, así conociéndola ahora, tomo conocimiento de ella, creo que es un tema que debe pronunciarse el Ministerio de Salud al respecto, y creo que sería súper interesante poder contar con la opinión, ya sea de la subsecretaria Daza o también de el director de FONASA, en lo que esto significa, y también teniendo presente que no todas las personas que tienen niños menores y que trabajan también tienen derecho a acceso a una licencia médica. Entonces también ahí hay que ver si es que esto realmente nos cumple o no nos cumple con este objetivo, por una parte, y también tener cuidado en que tengamos bien claro la focalización de los recursos. O sea, podría darse eventualmente que un padre que esté teletrabajando, la madre pueda generar el derecho a la sala cuna, y a lo mejor no es 100% necesario. Y como estamos con una situación que es bien global en el país, de una necesidad bien compleja y que afecta prácticamente a toda la familia, los recursos, ya sean de una vía o de otra vía, hay que cuidarlos para poder llegar de la manera más correcta. Entonces yo creo que ahí sería interesante conocer la mirada del Ministerio de Salud en este respecto, pero reconozco que lo que nosotros como Ministerio del Trabajo habíamos estado explorando dice relación con trabajo a distancia, con plantear como causal justificada de inasistencia, obviamente, el que los niños no estuviesen, el cuidado de los niños, y el permitir el acceso a la ley de protección al empleo, revisando eventualmente los montos de subsidio que están asociados a estas categorías, para así poder llegar a muchísimos más padres y madres que tienen hoy día el cuidado de niños menores de edad. Muchas gracias, ministra. Me gustaría, antes de ofrecer la palabra a la senadora Allende y la diputada Orsini, que está aquí solicitando, me gustaría que nos pueda precisar algunos datos. Si es que se introduce en una ley corta, me imagino que tiene que ser express, el concepto de una causal justificada de inexistencia, el tener un lactante, y que eso sea una causal para acceder a la ley de protección del trabajo, necesitaríamos, para hacer eso, una ley. Lo segundo, eso es una pregunta. Lo segundo es, en el ejercicio que estaban haciendo, de que hubiese un subsidio de cesantía excepcional para este grupo de personas, ¿ustedes han hecho algunas modelaciones de montos, topes? Porque, no sé, de repente se me puso como ministra de Hacienda, querida ministra, y que comenzó a hablar de focalizar y esas cosas antes de...
no sé si es tan necesario, pero entiendo que está en el ADN de lo que está en el gobierno hoy en día a veces. Pero poder definir qué rango está pensando, porque yo cuando escuché el concepto de focalización me imagino que están pensando debajo de cierta remuneración o con una remuneración tope si se accede al seguro de cesantía. No, nosotros estamos modelando, pero si uno plantea que la persona puede acceder a los giros del seguro de cesantía es considerando su sueldo, su remuneración, que en el caso del seguro de cesantía es un tope imponible que es superior al del tope imponible del cálculo para las licencias médicas. Estamos hablando que el tope para licencias médicas 80,2, en el caso del seguro de cesantía el tope imponible son 120 UF, por lo tanto estamos hablando aproximadamente de 1 millón más. Pero lo que estamos viendo, como hoy en día las prestaciones del seguro de cesantía decaen en el tiempo, ven la alternativa de que se mantuviesen estables, y eso estamos trabajando en algunas alternativas. No, yo cuando planteo el tema de la focalización, que tú dijo relación con el tema del uso de licencias médicas, que podría darse eventualmente la situación de que ese menor, porque nosotros en Chile normalmente tendemos a identificar que el cuidado de los menores siempre lo tiene la madre, ¿no es cierto? Pero nos podemos encontrar con que en un hogar esté el padre, por ejemplo, haciendo trabajo a distancia, y por lo tanto pueda estar a cargo de los menores, y que sea la mujer la que está en su lugar de trabajo. Entonces el punto está en que tengamos esa flexibilidad de entender de que puede haber uno u otro que esté a cargo del menor, y no necesariamente plantear de base que vayan a tener que estar los dos en la casa. Entendiendo que los recursos son escasos y lo que queremos llegar es a la mayor cantidad de personas que están hoy en día en esta situación muy conflictiva de tener niños en la casa sin poder mandarlos ni al colegio, ni a la sala cuna, ni al jardín infantil, y tener que hacerse cargo de ellos con todo lo que eso implica, que en el fondo es mucho más que estar simplemente ahí. Bien, muchas gracias. Senadora Allende y después la diputada Orsini, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Yo la verdad es que me incorporé unos minutos más tarde, entonces desconozco si previamente vieron o esto se va a discutir después por la comisión como tal, pero hay una decisión pendiente. En algún momento tendremos que ver cuál va a ser el camino que vamos a tomar. Me refiero si va a haber una discusión de la admisibilidad, si esto va a digamos, de alguna manera resolverse. Eso es lo primero que querría saber en algún momento en términos de plazo que nos vamos a dar o si es el ánimo, en fin, yo creo que eso es algo que la comisión, por supuesto, podrá ver. Pero yo tengo una preocupación porque yo veo que se busca caminos laborales, comillas, licencias preventivas. Yo no entiendo por qué nos tenemos que sustraer de lo más importante. A mi juicio, lo más importante es que nosotros existan las condiciones que son excepcionales que estamos viviendo con la gravedad de las situaciones, pues a ver las cifras solamente de hoy día para que quedemos todos realmente muy impactados con lo que está ocurriendo. Está prácticamente fuera de control en el sentido de la cantidad de contagios diarios y de ahora de fallecimientos que estamos teniendo, una metodología por supuesto más precisa. Entonces, más que nunca, yo no entiendo por qué nosotros tenemos que abdicar de la prórroga de un postnatal. Yo creo que nosotros no estamos enfocándonos en los derechos del niño, en los convenios internacionales que hemos firmado, como la Convención del Niño precisamente, y en todos los argumentos que nos entrega el Colegio Médico y otros especialistas, que lo que están diciendo, por supuesto, que lo más importante es la protección y desde luego el cuidado y el estrecho contacto y todo lo que conocemos de ese niño. Y por lo tanto, a mí me cuesta entender la lógica porque siento que vamos a empezar a desviarnos, a buscar ciertos intersticios. Se había sugerido también flexibilidad de licencia. Yo no creo que sean los caminos. De verdad, no creo que sea el camino. Por eso me importa mucho saber, no sé qué conducta va a seguir esta comisión. Yo no soy miembro titular. Estoy porque obviamente me interesa que podamos sacar adelante esto. Y yo lo que veo es una resistencia del gobierno. Y la verdad es que no lo acabo de entender. Porque es estrictamente un tema económico. Porque si el gobierno lo patrocina, se acabó la discusión de la admisibilidad. Entonces, al final, ¿qué es lo que sucede? Que lo que el gobierno no quiere es simplemente que considera que hay un gasto. O sea, habla de gasto.
no entiende la profundidad de la crisis en el sentido de relación con el niño y no quiere escuchar lo que le está diciendo toda una serie de organizaciones, no solo de mujeres, como ya dije, médicos, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me gustaría más bien adentrarnos en qué es lo que va a resolver el gobierno y si no, yo creo que el camino que nosotros tenemos es discutir la admisibilidad o no, perdón, pero esa es mi opinión. Muchas gracias, senadora. Antes de darle la palabra al diputado Orsini, tiene la palabra. No, tiene que eliminar eso, ahí sí. ¿Ahí sí? ¿Se escucha? Sí. Gracias, presidente. Tengo una pregunta para usted, presidente, una para el invitado y una para la ministra. Primero quiero adherir a las palabras de la senadora Allende y preguntarle a usted, presidente, como presidente de esta comisión, ¿cuánto tiempo va a durar esta instancia prelegislativa que no está contemplada en el reglamento ni en la ley y que la verdad es que resulta bastante difícil de entender para nosotros que llevamos mucho tiempo esperando la tramitación de este proyecto y sobre todo para la ciudadanía que lo espera? Yo entiendo que podamos tener diferencias sobre la admisibilidad de este proyecto, entiendo los argumentos que hay para lado y lado, pero cuando eso ocurre, lo que corresponde, presidente, es votar. Y si tenemos una diferencia, esa diferencia debiese resolverse en una comisión mixta. Entonces, esa es mi primera pregunta para usted, presidente. ¿Cuánto va a durar esta instancia prelegislativa? Si tienen algún plazo o se ha conversado. Va a durar todo el tiempo que sea necesario para el Senado. Pero no hay ni un plazo, entonces. No, disculpe, yo con todo respeto a la respuesta, nosotros hemos tomado una determinación. Quiero que usted sepa, y yo le respeto mucho como representante popular, de que no es correcto entre cámaras estar cuestionando los procedimientos de la otra. Entonces, también nosotros estamos en una discusión, hay una discrepancia sustantiva, porque la senadora Sandón, la diputada Sandón, la diputada Sabat, saben que su gobierno no quiere patrocinar este proyecto. Y esa es la dificultad en que estamos buscando precisamente los caminos, porque si se somete a votación el mecanismo de la comisión mixta, no significa que va a haber ley, porque en el Senado no hay votos para aprobar algo que se considera inadmisible, y esa es la dificultad en que estamos. Yo creo en eso estamos buscando un camino. Usted le tiene una consulta a don Claudio y a la ministra. Sí, presidente. Primero preguntarle, saludar a la ministra por su intermedio, presidente, agradecerle que esté acá disponible a esta conversación y preguntarle dos cosas. Uno, dijo la ministra que una respuesta podía ser el teletrabajo para aquellas mujeres que tuviesen el postnatal vencido durante la pandemia, cuando esto se pudiera. Yo quiero preguntarle a la ministra cuándo se puede, en qué casos cree usted que se puede teletrabajar teniendo un niño de 6, 7, 8 meses a su cargo. ¿Qué tipo de trabajo, qué naturaleza de trabajo que una mujer pueda realizar es compatible con el cuidado de un niño de 6 o 7 meses? Y segundo, la otra alternativa que da la ministra es acogerse a la ley de protección al empleo. Y ahí el presidente, el senador Letelier, toca un punto clave, que es que todas las mujeres a las que se les vence el postnatal tienen fuero, porque les queda todavía 1 año, 3 meses de fuero, y el fuero es una ley excepcionalísima. Entonces, a esas mujeres no se les puede, por ley, aplicar la ley de protección del empleo que aprobamos hace poco en el Congreso, y así lo ha dicho también la Dirección del Trabajo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que propone, ministra, hacer una nueva ley para que a esas mujeres sí se les pueda aplicar esta normativa? Esas dos preguntas para la ministra. Ahora, para nuestro invitado Claudio Reyes, también me conecté un poquito después y pido disculpas si se contestó esta pregunta, pero cuando hablamos del gasto, muchas veces quienes apoyamos esta iniciativa
hemos dicho que lo que buscamos es transparentar un gasto, porque sabemos que las mujeres a las que se les vence el postnatal y que por la naturaleza de sus servicios no pueden quedarse en casa porque, por ejemplo, trabajan en servicios básicos o en el área de la salud, no van a dejar a sus hijos pequeños en su casa y van a salir a trabajar igual. Entonces, lo que hacen esas mujeres, y así nos lo han comunicado ellas, pero no tenemos cifras oficiales, es que van donde sus médicos tratantes y les piden que les den licencias por patologías que no tienen, para poder quedarse en sus casas. Entonces, finalmente, el gasto está ocurriendo igual, ya sea o bien, o sea, no por el fondo por el que se paga el postnatal, sino que por licencias médicas, ya sea a través de la ISAPRE, que sabemos que son la minoría de las mujeres, gran parte de las mujeres están en FONASA, cerca del 80%, entonces el gasto fiscal, si bien son de fondos distintos, se produce igual, y lo que nosotros pedimos es sincerar ese gasto. ¿Hay respaldo en las cifras de que esto sea así? ¿Se puede segregar que las mujeres a las que se les haya vencido el postnatal, cuántas han tenido licencias médicas posteriormente por otras patologías? ¿Hay alguna manera de poder verificar con datos esa sentencia que nosotros hemos dicho? Eso, presidente, muchas gracias. Gracias. Ha pedido la palabra y le voy a pedir que sea más acotado en los tiempos. El senador Navarro. Sí, presidente, gracias. La verdad es que la pregunta más bien para el ministro de Hacienda, porque en materia de la argumentación de la ministra Saldívar, sí, es que efectivamente hay la decisión del gobierno de apretar el cinturón, lo entendemos, creemos que es un poquito excesivo y esa apretada puede ser más dura que la enfermedad. Sin embargo, como la ministra dice, solamente hay 60.000 mujeres con derecho a la cuna, no todas de ellas deben estar trabajando. Uno necesitaría la cifra más exacta para saber exactamente cuánto cuesta el subsidio que se está pidiendo de extensión del postnatal por 3 meses, 4 meses, dependiendo de lo que dure esta pandemia. Y el equivalente, que espero con la senadora Goich podamos hacer en salud, cuánto cuesta que un infante, un niño contraiga COVID, le tengamos que dar tratamiento. Porque esto no es solo la tarea de ética o de principios de derecho, de primero están los niños, no también de costos. Que yo tiendo a pensar de que si por esta vía del trabajo la madre enferma al niño, los costos hospitalarios, los costos de salud pública son también elevados. Y después de la cuarentena anunciada en Valparaíso, vamos a pasar a más de 9 millones de chilenos en cuarentena. Está claro que la tarea es la prevención. Y la prevención cuesta dinero. Y es más económico prevenir que curar. Y en este sentido, este mecanismo de intentar que las madres no contagien a sus hijos, no solo defender el principio del bien superior del niño, sino también de cuidar el sistema público de salud y todo lo demás, presidente. Yo no quisiera saber la cifra, porque si tenemos que colaborar con la ministra, porque la ministra está, ¿cierto?, para ver los temas de empleo, lo de la mujer, es muy importante. Ahora tenemos nueva ministra de la mujer, que yo espero que se sume en cuerpo y alma a defender la extensión del postnatal. Eso es lo que esperaría de la nueva ministra Salaquet, siendo ella además diputada, sabe los escasos poderes que tiene el Parlamento. Entonces, la cifra, ¿cuánto vale extender el postnatal por 2, 3, 4, 5 meses? Como hay una mesa política, presidente, en donde está Carlos Monte por el Partido Socialista, que goza de toda mi confianza y cariño y respeto, el poder decir en esa mesa lo que la diputada Orsini ha señalado. ¿Cuánto vale ponerle extensión del postnatal y que el gobierno patrocine el proyecto y la derivada que hemos hecho, que no es una derivada inconstitucional, que es respetable y extraordinaria, como lo ha hecho nuestra presidenta Adriana Muñoz, que respetando la Constitución, no violándola, respetándola, ha puesto este debate en el Senado de la mejor manera posible. Creo que es lo que deberíamos despejar. Si la voluntad no es hacer el debate técnico, teórico, respecto de la Dirección del Trabajo o de las facultades de fiscalización, sino que cuánto vale y si ese monto es accesible por parte del gobierno. Yo creo que podríamos tener una sorpresa de que es un monto manejable, menor, y nos salvaría mucho debate, porque mientras discutimos, presidente, y usted lo sabe muy bien, se han sumado ahora todo Valparaíso, y la senadora Allende, que ha pedido la cuarentena en Valparaíso de manera reiterada. Yo no veo a esas madres saliendo a trabajar ahora con cuarentena,
Y si se le acaba, el problema es inmediato. Gracias. Quiero pedirle que sean acotadas las intervenciones para que la comisión pueda hacer lo suyo, ¿ya? Con todo respeto. Bien, la diputada Osandón había pedido la palabra y después la presidenta. Tiene que liberar su micrófono, señora diputada. Ahí sí. Disculpe, presidente, solo una cosa muy, muy breve, no sé si está en mi facultad de hacerlo, pero yo insisto en que mi gobierno siga esta discusión y ojalá termine patrocinando este proyecto. Me encantaría que invitaran a Victoria Peralta, que fue la Premio Nacional de Educación el año pasado, que sabe muchísimo de educación parvular y de los efectos que podría tener pro y en contra. A mí me parece que esa mirada todavía aún nos falta. Eso nomás, presidente. Gracias. Gracias. Lo que ocurre, diputado, voy a darle mi opinión personal, de la Comisión de Trabajo. Entendemos los efectos de la educación inicial, la importancia de la educación inicial, pero por el plazo que tenemos para pronunciarnos y el mandato, vamos a tratar de buscar una solución, que es nuestra mayor inquietud. La señora Victoria es una persona extraordinaria, un conocimiento excepcional, pero no creo que vamos a hacer más audiencias de esa naturaleza. Okay. Lo voy a someter a consideración de la comisión después. Presidenta, senadora Muñoz, dona Adriana. Con el micrófono, Nani. Me quiero referir solo a un tema de procedimiento, presidente, en relación al sentido que tiene tramitar o conversar, porque no estamos tramitando, conversar el proyecto de ley acá en la Comisión de Trabajo. Esto fue a raíz del debate de admisibilidad que se desarrolló en la sala del Senado. Entonces, yo creo que acá la expectativa que hemos tenido cuando hemos visto este camino como posible de ir despejando todas las resistencias que hay a admitir un debate sobre admisibilidad, porque ni siquiera aquello se quería admitir. Y este es el sacrilegio que yo quería cometer, abrir el camino para debatir la admisibilidad, porque hay que ver todo el debate que se produjo en la sala, no solamente la frase. Entonces creo yo que buscamos este camino para por lo menos que el gobierno acá en esta comisión se hiciera cargo de mostrar su disposición a patrocinar esta iniciativa. Sin embargo, en la sesión anterior y la de ahora vemos que el gobierno trae distintas alternativas, pero se insiste en no patrocinar este proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de Diputados por 93 votos a favor en la sala, transversal, y que tiene suma urgencia no solo para nosotros, sino que tiene suma urgencia para las madres que hoy día viven la encrucijada de tener que volver a su trabajo y no saber dónde dejar el cuidado de sus hijos y sus hijas. Ese es el tema, y si el gobierno hoy día en la comisión muestra que tiene alternativas, eso da como para una nueva iniciativa o medidas administrativas como este permiso preventivo COVID-19 para quien hace teletrabajo, que yo no sé qué fuerza de obligatoriedad puede llegar a tener ante los empleadores, pues también ese es otro tema, ¿cierto? Puede haber una resolución de la autoridad sanitaria, pero esto no sé hasta qué punto tiene fuerza ante los empleadores. Esto que van a decir, bueno, usted haga uso del permiso COVID, pero hasta cierto tiempo. Entonces, yo ahí creo que la ministra ha traído propuestas interesantes. De nuevo, el tema del seguro de cesantía, no queda claro si de nuevo van a tener que acceder a sus propios ahorros del seguro o esto va a ir al fondo solidario. Entonces, son distintas propuestas que son atendibles, pero yo en realidad creo que lo que tenemos que pronunciarnos, presidente, es para lo que fuimos mandatados en la sala. Si en este espacio el gobierno va a abrir la posibilidad de un patrocinio, y si no es así, yo creo que nosotros no podemos entrar a debatir un proyecto de ley que tiene otro sentido, tiene otras ideas matrices y está muy en una línea muy distinta a la que está proponiendo el gobierno, que eso podría ser un conjunto de baterías de resoluciones o de iniciativas administrativas. Entonces, yo lo que planteo, presidente, es que tenemos un mandato de devolver esto a la sala, con un pronunciamiento de la comisión, y, por cierto, abrir nuevamente el debate de admisibilidad, dado que este camino no está logrando el propósito que teníamos, que era que el gobierno se allanara
a patrocinar al gobierno y una vez patrocinado poder traerlo a la comisión y empezar el debate. Porque lo que tenemos que hacer ahora es volver a la sala con este informe de que el gobierno no patrocine el gobierno, el proyecto, y que vamos entonces al debate de admisibilidad en sala. Si se gana la admisibilidad, bueno, vuelve a la comisión. Si se pierde, va a una mixta para dirimir la diferencia entre las cámaras, que lo establece la Ley Orgánica Constitucional, artículo 15. Que ahí se puede ganar, se puede perder, pero es la otra vía. Entonces, yo, presidente, creo que no las propuestas del gobierno son interesantes, pero no tienen que ver con lo que estamos convocados, y que es pronunciarnos sobre si el proyecto se declara admisible o no, o es patrocinado por el Ejecutivo para poder darle una tramitación en esta comisión. Muchas gracias, presidenta. Yo tengo una interpretación parcialmente matizada con lo que usted acaba de plantear. Una posibilidad es que la comisión presente solo la discusión de admisibilidad. Yo en los sondeos que hay en la comisión, la mayoría es contraria a a pronunciarse a favor de la admisibilidad. Entonces creo que también es relevante plantearse no solamente el tema del proyecto, sino el objetivo que persigue el proyecto. El objetivo que persigue el proyecto es doble: proteger a las niñas, ¿no?, de cierta edad que son lactantes, para que sigan teniendo un cuidado, que hoy no hay forma de garantizarle ese cuidado con la ausencia de madre reincorporándose al lugar de trabajo. Y por otro lugar, garantizarle un ingreso a la madre que no puede salir y que frente a la opción a la que se somete como una decisión de SOFI, termina cesante, porque no puede trabajar y va a cuidar a su niño. En ese marco yo valoro lo que ha planteado la ministra, si le entendió bien, que tiene dos dimensiones. Uno es una cobertura más allá de los niños y niñas de 6 meses o de 7 meses. Está planteando, no ha precisado cuál es el rango, pero es un rango de algún mecanismo de protección a la madre que tendría otro financiamiento, no el financiamiento que tiene la licencia postnatal, pero tendría un financiamiento. Es cosa de tener que precisar los rangos. Y lo otro es la propuesta que hemos hecho con la senadora Goich, que en vez de usar la licencia postnatal, porque hay de parte del Ejecutivo un criterio y hay una posición que no quieren innovar en el instrumento propiamente tal del postnatal, el que se transforme en una licencia COVID maternal. No voy a poner a inventar el nombre, pero que termine siendo una licencia preventiva para evitar el contagio de los lactantes, y la única forma de hacerlo es que la madre no salga a trabajar. Entiendo que esas son las dos variantes que se está planteando como posibilidad, viendo si es que logramos, para evitar el pronunciamiento de la admisibilidad. Entiendo que su moción es que podamos, en el plazo que tendremos de aquí hasta mañana, o más tarde al final de esta semana, que la comisión emita un informe de diferentes caminos. Y si no somos capaces de construir algo con el Ejecutivo, vamos a tener que simplemente dejar que la sala se pronuncie. Entiendo adicionalmente a los miembros de la comisión de que el ministro de Hacienda planteó que tenía la voluntad de participar, no pudo hoy día porque tienen para la comisión de Hacienda funcionando. Espero que antes del final del día nos pueda decir cuándo habrá voluntad. Entiendo que en esa etapa estamos. Ofrezco la palabra, senadora Goich. Y también le quiero, junto con darle la palabra al senador Goich, don Francisco del Río se les indica haber entregado unas cifras de costos del seguro de cesantía, del seguro postnatal. Y yo no sé, don Claudio, si usted nos puede ayudar a precisar, porque las cifras de don Francisco probablemente se las entregó el Ministerio de Hacienda. Y ver si es que nos pueden precisar para cotejar bien las cifras, que es un poco lo que planteaba también la diputada Alcini. Senadora Goich, y después
don Francisco y después la ministra. Gracias, presidente. Le consultaba, de hecho, por WhatsApp a Pilar, como secretaria de la comisión, el alcance del acuerdo, y obviamente la idea aquí no es entrar en polémica. Yo creo que tenemos una tremenda oportunidad en este debate de hacernos cargo de algo que donde estamos en deuda, en cómo se ha enfrentado esta pandemia, y que es la mirada de género, la mirada de las dificultades de la maternidad y de la paternidad, y cómo eso también incide en el resultado sanitario, no solamente en el corto plazo, sino también en el mediano plazo. A mí me parece que esa mirada diferenciada de la familia además está ausente. Y por lo que me comenta Pilar, el acuerdo era abordar el problema y buscar con el Ejecutivo alternativas de solución. Y yo esperaría que avanzáramos en esa línea, en esa lógica, el planteamiento, y esto que estuvimos revisando, de tener una licencia especial que nos permita dar respuesta inmediata. Insisto, o sea, eso, basta una resolución y esa es la gracia. Pero ahí me gustaría que como parte del pronunciamiento de esta comisión nosotros pudiéramos generar una batería de propuestas recogiendo, y yo valoro en eso el planteamiento de la ministra, lo señalamos inicialmente, ¿no es cierto?, que aquí no solamente están las mujeres que están próximas a vencer o ha terminado el postnatal, cómo nos hacemos cargo del cuidado infantil, cómo hay una lógica de corresponsabilidad ahí, esta alternativa de, con todos los resguardos necesarios, revisar qué sucede con padres y madres, con la ley de protección del empleo, no sé, cómo se facilita el teletrabajo. Creo que hay propuestas que tienen que ver también con la etapa posterior, cuando nos preocupamos de la reinserción de las mujeres al trabajo. O sea, esto va a golpear mucho más a las mujeres que ya están al debe en inserción laboral. Entonces, ¿cómo podemos desde ya quizás pensar en alternativas de capacitación que estén dirigidas a mujeres que están en sus casas y que permitan reconvertir? Yo tengo el temor, así como le pasa a muchas mujeres que son madres y que terminado el fuero las despiden, porque eso sucede hoy día, sucede además porque tenemos en muchos casos la barrera de la sala cuna, ¿no es cierto? Tenemos brecha salarial, pero tengo el temor de que después las mujeres estén más vulnerables también. Las despidan. Entonces, ¿cómo nos da cargo de esos aspectos? Y ahí mi sugerencia, presidente, es que dentro del mismo de la comisión, quizás en un marco más exploratorio, nosotros podamos hacer también una batería de propuestas que se hagan cargo de una agenda más de género, entendiendo que eso no solamente tiene que ver con las mujeres, sino también con el tema del cuidado de niños y niñas. Creo que es una oportunidad también para avanzar, ojalá, además con celeridad. Yo entiendo la premura que tiene este tema. Muchas gracias, senadora. Le ofrezco la palabra a la ministra y después don Francisco. Muchas gracias, señor presidente. A mí me gustaría, contestando al senador Navarro de cuánto cuesta este proyecto, ser súper clara. El proyecto de ley que pasó al Senado tiene un costo entre el mes de marzo y el mes de junio de 83.000 millones de pesos. Estamos hablando de 100 millones de dólares, que estaría dirigido exclusivamente a aproximadamente unas 20.000, 30.000 mujeres. Eso es lo que nosotros estamos hablando. Si es que el estado de catástrofe se prolonga, tenemos que ir aumentando esta cifra mensualmente. Y estamos entonces hablando que solamente, si nosotros contextualizamos que lo que nos planteaba la presidenta del Colegio de Matronas el día martes, el día lunes, en que decía que 20.000 guaguitas nacen al mes y solamente tienen derecho a prenatal y al permiso maternal aproximadamente 7.500 mujeres, si hacemos un promedio de mes a mes, estamos dejando a cerca de 13.000 guaguitas sin este tipo de protección y estamos destinando 100 millones de dólares a este universo. Lo que nosotros creemos es que tenemos un problema que es mucho mayor que el de estas 22.000 mujeres. Estamos hablando de un problema que afecta en este minuto a todas las familias que tienen niños menores y que están quedándose en sus hogares. Y que por lo tanto, estos recursos tenemos que ver la mejor manera de usarlos. Que esto no quiere decir no darle protección a estas mujeres. Tenemos que buscar un mecanismo para que puedan tener una protección, pero creemos que no son las únicas mujeres que están en este minuto con esta situación que es compleja.
Y cuando la diputada Orsini, que lamento mucho que se haya desconectado, me pregunta que cómo creo yo que una mujer con una guaguita de 6 o 7 meses puede hacer trabajo a distancia, y le digo que no es más dificultad o no es más difícil que la que está hoy en día teniendo una mujer con una guaguita de 1 año, 2 años, 3 años, que está haciendo teletrabajo. Porque la realidad es que en este momento no están funcionando ni la sala cuna, ni los jardines infantiles, ni los colegios. Si tenemos una madre que tiene más de un hijo, la preocupación y la complicación se aumenta. Es un problema social que estamos viviendo, es un problema que está afectando en este momento a todas las madres y a todos los padres de nuestro país que tienen a sus hijos en su casa. Y es por eso que me parece tan interesante, y aquí yo agradezco al senador Letelier, agradezco a la senadora Goitz, agradezco a la senadora Adriana Muñoz, de poder haber dado la posibilidad de mirar esto de una manera que sea más amplia, porque tenemos un problema con el cuidado de los menores en este minuto. Y a su vez tenemos una situación que es compleja y que es la que se está abordando de cómo le podemos dar protección a la mayor cantidad de personas teniendo un presupuesto que es uno solo, que es un presupuesto de la nación y que vamos a tener que ver cómo se distribuyen estos recursos. Y eso es el trabajo que se está haciendo en este acuerdo social también por estar mirando quiénes son los trabajadores hoy en día más vulnerables que todavía no tienen cobertura, cómo poder mejorar los montos del ingreso familiar de emergencia, cómo poder hacer para poder dar una mayor protección en esta materia. Pero la situación, senador Navarro, si usted me pregunta cuánto vale el proyecto que se está tramitando, hasta esta fecha son $100 millones. Y que esto solamente puede ir aumentando en la medida que el estado de catástrofe se pueda seguir prolongando en el tiempo. Gracias. A mí me gustaría, si me permiten, compartir en pantalla algo. No sé si se ve. ¿Se ve o no? Sí. Lo que quiero tratar de indicar es que se han hablado 4 alternativas posibles. Uno es la extensión del subsidio postnatal, que es el proyecto que viene de la Cámara y que tiene el efecto retroactivo. Lo segundo es una propuesta, una norma interpretativa de diferentes artículos del Código de Trabajo. Con todo ahí una forma de evitar una forma de poder acceder a un subsidio. Lo tercero es establecer una licencia durante el estado de catástrofe COVID. Tiene abierto el micrófono Alejandro. Y cuarto es el uso del subsidio de cesantía. Hasta ahora hemos podido ir hablando 4 alternativas. Yo propondría, porque la presidenta preguntó cómo podemos avanzar en lo que es la discusión que tenemos que realizar entre nosotros. Yo propondría que nos demos el tiempo de aquí al lunes, donde el lunes resolvemos como comisión, seguimos explorando con el Ejecutivo qué camino hay. El Ejecutivo puede o patrocinar una de estas iniciativas o la comisión puede promover una de las iniciativas, o podemos buscar cuál es la mejor solución para este efecto. Todos entendemos la urgencia, pero es importante que ya para el martes próximo esto debería estar en sala para una decisión. Yo en lo personal quiero manifestar mi inquietud que en una votación, y es un poco la lógica que nos plantearon algunos colegas de la Cámara de Diputados, yo creo que vamos a terminar en comisión mixta y sin una ley. Y yo creo que nosotros tenemos que velar de que existe efectivamente algún instrumento para proteger a las mujeres con lactantes. Y yo le pediría a la ministra que usemos eso como categoría inicial para ver quién puede, porque es cierto, todos los niños tienen dificultades, pero estamos tratando de buscar un contexto. Yo entiendo que el Ejecutivo no quiere el precedente de la extensión de el subsidio de postnatal propiamente tal, más allá de si tiene o no tiene efecto retroactivo, esa otra conversación.
pero quizás el camino de la licencia COVID puede ser eficaz, o el uso del seguro de cesantía o la ley interpretativa. Les vamos a mandar el texto que tenemos para una ley interpretativa, porque eso puede ser un camino para subsanar los problemas de admisibilidad. Y ver si es que quizás de aquí a mañana, ministra, o aquí al viernes podamos tener una nueva sesión para explorar qué piso tiene una u otra de las salidas. Y quizás usted pueda ayudarnos hablando con porque a esa ocasión deberíamos invitar a la subsecretaria de Salud. Yo no sé si entiendo que debería ser la subsecretaria Daza, pero está con algunas dificultades. No sé si está trabajando en teletrabajo, quizás usted nos puede ayudar. Sí, efectivamente, está haciendo trabajo porque ya está con una cuarentena preventiva. Sí. Entonces quizás nos pueda acompañar si es que al interior del Ejecutivo ustedes evalúan esta otra alternativa también, que nos permite superar el problema del precedente. Entiendo que el Ejecutivo no quiere plantear respecto al subsidio postnatal, pero quizás estarían dispuestos al subsidio COVID maternal. Lo dejo planteado. Y a los miembros de la comisión de que estemos disponibles para sesionar mañana o el viernes, yo les voy a mandar los textos que hay y para ver qué otras alternativas tenemos, si les parece. ¿Se ofrece la palabra? Me parece. Presidente, ¿quedaría el lunes como la fecha de definición? La senadora Alemán no lo había visto que había llegado. Diputado Díaz, que no lo había visto, disculpen, le ofrezco la palabra. Sí, presidente, mire, brevemente, a ver, yo comparto dos cosas que han dicho algunos de los senadores y senadoras. Comparto lo que dijo la senadora Muñoz en el sentido que el acuerdo de la sala efectivamente le fijaba un plazo a la comisión. Y eso hay que compatibilizarlo con que lo que tenemos que hacer es encontrar una respuesta para las mamás que están hoy día sin ninguna solución y que el dilema es efectivamente que están renunciando sistemáticamente a sus pegas porque no van a poder exponer a sus hijos. Está en cuarentena. A mí el tema del patrocinio me parece relevante. Marcelo, por favor, Alejandro, apaga tu micrófono. ¿Apago el micrófono? Disculpe. No usted, es que el senador Navarro tenía abierto el suyo y están acoplados. Tiene la palabra diputado Díaz. Bien. Así que si ese es el punto de tope, lo hemos dicho siempre, los mocionantes, lo dijeron los presidentes de los partidos, casi todos, que si el Ejecutivo quiere presentar un proyecto, que lo haga. Lo que nosotros decimos es que esto tiene un cierto sentido de urgencia porque esto ya está aplicando como un castigo adicional. Hoy día recibimos una carta de ONU Mujeres, los diputados patrocinantes de esta moción, en la que ONU Mujeres, por cierto, respalda esto, pero da cuenta de otras preocupaciones que mencionaba la senadora Karina Goich. Respecto al impacto que está teniendo en el retroceso que está teniendo en términos de inserción laboral de la mujer, de protección de sus derechos, bueno, lo que pasa después de que termina el postnatal. Vamos a enviar nosotros una presentación a la Dirección del Trabajo, porque entre otras cosas se está permitiendo que se les pague un bono versus a la cuna. Por tanto, la obligación del empleador de proveerse a la cuna se traslada a una responsabilidad al trabajador, en este caso a la trabajadora, que no tiene cómo resolverlo. O sea, es el peor de los mundos. Yo creo que efectivamente yo traté de copiar lo que usted puso en pantalla. Efectivamente uno puede combinar muchas de esas fórmulas, pero las fórmulas tienen que ser eficaces. Te los mando. Bien, y el último punto que planteo, porque yo creo que ahí el gobierno comete un profundo error. El teletrabajo puede ser una opción solo en la medida en que sea una decisión voluntaria de la trabajadora. Porque teletrabajar para una mujer con un niño lactante de 6 meses, un niño de 5 años, 3 niños en la casa, es un infierno. Y si estamos conscientes de que las cargas laborales se suman a las cargas habituales de los hogares, el teletrabajo no es una opción. Yo creo que poner el acento ahí, como lo ha hecho el Ejecutivo tantas veces, a mi juicio es un error. Pero sin duda que estamos dispuestos a explorar todas las fórmulas. Yo sigo pensando que la extensión del postnatal es la más rápida y la más efectiva. Lo que sí le pido, presidente, y me alegro que vaya a citar para mañana, es que no olvidemos el sentido de urgencia que esto tiene desde el punto de vista social, y este es una demanda humanitaria finalmente. Gracias, presidente. Gracias, diputado Díaz. Se ofrece la palabra. Haríamos lo siguiente como
procedimiento, yo le pediría a don Claudio si nos siguiera ayudando con los datos en las cifras que se entregan, el cálculo. Si no le entiendo mal, dice que sale 20.000 millones de pesos mensuales, extender del postnatal, o 20 a 30.000 millones. Sería bueno tener las cifras, don Claudio, sería muy útil. Entiendo que las mujeres del total de las que tienen niños, no más del 48% está cubierta por alguno de estos mecanismos. Es importante que la mayoría de las mujeres en el diseño del postnatal no quedan con cobertura, tampoco van a quedar con cobertura con las otras propuestas. Entonces lo dejo planteado como una dificultad que vamos a tener igual. Esta ley cualquiera, si somos capaces de sacar, va a tener protección parcial. Y donde habrían las 4 alternativas: una ley interpretativa, otro, la creación de una licencia COVID maternal, otra, continuar con el proyecto que viene de la Cámara, o cuarto, el generar una categoría especial de personas que tienen derecho a usar los fondos del seguro de cesantía por el hecho de ser madres lactantes. Y ahí sería la idea de un monto parejo, no decreciente me refiero, en los meses. Les voy a mandar los textos para que los podamos explorar y trabajar y ver cuándo nos juntamos, si mañana o pasado, hablando con la subsecretaria de Salud y ministra de Hacienda. Presidenta Muñoz, tiene la palabra. Como usted ha solicitado datos al señor Claudio Reyes, yo quisiera solicitarle un dato adicional, y que si existen información acerca de cuánto está demorando el pago de la licencia por contacto estrecho. Cuánto demora y cuánto se ha pagado. Don Claudio, no sé si tiene la información hoy de la Presidente, no tengo la información ahora. En todo caso, dado que son la gran mayoría de licencias médicas electrónicas que no tienen un proceso de rechazo, quiero decir, todas han sido aprobadas, el pago está saliendo de una forma bastante rápida, no más allá de 5 días después de que esta licencia es aprobada, a través fundamentalmente de las cajas de compensación. Es bueno tener ese dato. Duro. Sí, podemos investigar un poquito más en detalle. Si lo puede enviar formalmente sería de gran utilidad. Okay. Muchas gracias. Querido colega, habiendo cumplido el objeto de la sesión de escuchar diferentes alternativas, no sé, señora ministra, si es que la propuesta que están trabajando la van a, yo entiendo que no formalizar, sino precisar, voy a usar la palabra, si es que para ver en la próxima reunión cuál sería el universo potencial de personas cubiertos. Entiendo que la propuesta sería que tendría el derecho a partir de cierta fecha, que sería también importante precisar montos y universo. ¿Le parece? Voy a tratar que para la próxima sesión tratar de llevar lo más acabado posible la propuesta. Muchísimas gracias, ministra. Muchas gracias. Para los integrantes de la comisión que solo pudieron integrarse después porque están en otras comisiones, quiero compartir la información de la conversación con el señor ministro de Educación, don Raúl Figueroa, que estuvo con nosotros. Se acordó respecto al asistente de la educación establecer una mesa de trabajo por 15 días para ver la situación de cómo darle una mayor, lo que él ha llamado una mayor coherencia al tema de los asistentes de la educación. Yo diría para compatibilizar las leyes laborales de los asistentes de la educación con los requerimientos administrativos de los sostenedores, pero lo cierto es que acordamos trabajar los próximos 15 días. Nos va a avisar él cuándo va a funcionar esta potencial mesa, nos vamos a poner de acuerdo para que ustedes puedan ver a qué asesor o asesora quieren invitar a aquello, ¿ya? De forma tal que en los próximos 15 días eso lo podamos despachar. ¿Estamos?
Lo otro, disculpen, la mesa se acordó constituir la mesa de trabajo con el subsecretario Arap para efectos del proyecto, no sé qué nombre le vamos a poner, pero repartidores, la ley de los repartidores, la ley, no me parece usar una palabra anglosajona de delivery, ni los riders, me parece inadecuado, pero la ley de los repartidores. Y que como plataforma puede ser el reparto de plataforma, el reparto con plataforma. Va a comenzar a funcionar la comisión el día jueves en la tarde. Vamos a mandar el horario para los que quieran avisarle a sus asesores. ¿A qué hora? Entiendo que es a las 3 de la tarde, de 3 a 4 mañana, para constituirse, para definir metodologías de trabajo y plazos. Cualquier información lo confirma. Haga llegar, por favor, para citar a los asesores. A nuestros asesores. Muchísimas gracias, don Claudio.